Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca y a continuación vamos a desarrollar el curso de Plan Lector. El tema que vamos a desarrollar es la novela juvenil. Muy bien. ¿Qué es la novela juvenil? ¿Ya? La novela juvenil es una literatura que está orientada básicamente a los jóvenes. ¿Ya? Vamos a leer la definición. Dice, la literatura juvenil es aquella especialmente dirigida a lectores que atraviesan por la juventud. Dice, si bien no exclusivamente este concepto va a menudo unido al de literatura infantil, ¿ya? Enunciándose como literatura infantil y juvenil, si bien guardan algunas características diferenciadoras entre ellos. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es literatura infantil, que va dirigida a los niños y está desarrollado con un contexto diferente, y la literatura juvenil sí tiene otro contexto, es más libertario, es más liberal, ¿ya? Entonces, la lectura va a tratar sobre eso, la novela juvenil. Cómo empezó, cuáles fueron sus inicios y ahora cómo se ha masificado a tal punto de ser un boom. Y la gran mayoría de las eh, editoriales, pues, proyectan sus novelas relacionadas al contenido juvenil, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, la lectura habla también sobre este personaje. ¿Quién es este personaje? ¿Ya? Es Salinger, que es uno de los iniciadores de la novela juvenil. Ahora, este escritor es de nacionalidad estadounidense, ¿ya? Ha escrito una obra que fue el boom que despertó el interés de los lectores jóvenes, que esa novela fue El guardián entre el centeno, ¿ya? Acá dice que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense casi desde el mismo momento de su publicación. Es decir, cuando aperturó esta novela, la gran mayoría de escritores comenzaron a tratar sobre estos temas, es decir, sobre la juventud. Antes no se escribía sobre los jóvenes no tenían voz, ¿no? No hablaban sobre las temáticas, sobre lo que sentían, lo que ellos añoraban, cuáles son sus deseos, qué cosa ellos querían aportar a la sociedad. No, no se le tomaba en cuenta. Pero entonces este escritor lo que hizo fue tratar, ¿no?, sobre la problemática de la juventud, ¿no? Y entonces despertó un boom, a tal punto que comenzaron a aparecer muchos escritores, ¿ya? Inspiraron a muchas generaciones. Entre esas fue la generación del 50 y la generación del 60, ¿ya? La generación del 50 y la generación del 60. Entonces, a tal punto que surge una generación, que es la generación X, ¿ya? Y nosotros tenemos a un personaje reconocido de esta generación de escritores que hablan sobre temas juveniles, ¿ya? Que fue Jaime Bailey, ¿no? Entonces, de eso trata la lectura. Entonces, la lectura trata sobre la literatura juvenil. Obviamente yo no estoy leyendo el texto, ¿ya? Yo simplemente le estoy dando la temática de qué trata las novelas, la novela juvenil, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, obviamente, leer todo el texto, ¿ya? Leer todo el texto y responder las preguntas, ¿ya? Ahora, eh, voy a explicarles eh, los ejercicios, ¿ya? Le voy a dar ciertas orientaciones. No voy a responder las preguntas, ¿ya? Porque prácticamente ya estaría resolviendo la separata, sino al contrario, le voy a dar ciertas orientaciones, aclarar algunos conceptos que quizás no lo van a tener en claro. Uno, dice, ¿a qué se debe que las nuevas novelas juveniles fueran un boom y tuvieran mucho éxito? En una parte de la historia, ¿ya?, de este texto,
habla de que las novelas juveniles han tenido un gran aporte, ¿ya? A tal punto que fue un boom. ¿Por qué es un boom? Porque hoy en día las editoriales, la gran mayoría de obras literarias que producen, ¿no? Que imprimen, son relacionados a temas juveniles, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen que contrastar con el texto y ver cuál sería la respuesta. Dice, las novelas tratan sobre temas amorosos, de sexo, lo cual llamaba mucho la atención de los jóvenes en una determinada época. B, las historias de las novelas eran muy entretenidas, la cual motivó que todos los jóvenes de una determinada época las compraran. Te dice, C, las novelas causaron sensación dado en esta época, no se solía escribir sobre política porque era un tema tabú. Las novelas eran escritas por los jóvenes de una determinada época, quienes eran los protagonistas de las historias y contaban sus experiencias. Es decir, la novela juvenil surge porque los jóvenes no tenían voz, no tenían, nadie hablaba de ellos, ¿ya? Y surge las novelas juveniles, ¿no? Entonces comenzaron a tratar sobre sus temas, ¿no? Ellos tenían, los jóvenes, cuáles son la mayor problemática, los temas amorosos, ¿no? El tema del amor, ¿ya? El tema de la iniciación sexual también comienzan a tratar sobre esos temas, ¿ya? Entonces, muy bien. El número 2 dice, según la lectura, se podría decir que Holden Caulfield en la actualidad representa a los jóvenes. Ya, entonces ustedes marcarían la respuesta correcta, ¿no? Vamos a leer las alternativas. Dice, que siempre están tratando de conquistar a una chica, escritores que buscan inspiración para escribir, que están en la búsqueda de su identidad y se muestran rebeldes, que sufren de algunas enfermedades incurables. Cuando hablamos de Holden Caulfield, ya estamos hablando del personaje de la obra literaria de este escritor, ¿ya? De Salinger, en esta obra, El guardián entre el centeno, ¿ya? De este escritor. Entonces, ese personaje fue muy importante porque era la voz de los jóvenes en esa época. Entonces, a ustedes tienen que ver este personaje, en ese caso, qué representaba, qué veían los jóvenes en este personaje para que los haya capturado y les haya gustado mucho las obras juveniles. 3 dice, de acuerdo al texto, se puede concluir que en los años 50 y 60 la vieja novela juvenil tuvo un gran éxito. ¿Debido a qué? Entonces ahí ustedes simplemente es marcar. Ya acá tienes que marcar dos alternativas. ¿Ya? Y en la 4 dice, ¿en qué párrafo el autor presenta un contraargumento? ¿Ya? Al tratar de defender la nueva novela juvenil. ¿Ya? Muy bien. Es decir, hay una parte en el texto que contradice a la novela juvenil, ¿ya? Es decir, hay una vieja novela juvenil que es de este escritor, ¿ya? Y hay una nueva novela juvenil que surge en esta época, ¿ya? En esta época. Ustedes habrán leído muchas obras juveniles, ¿no? Entonces, en el parte del texto ahí te habla de un contraargumento. ¿Qué es un contraargumento? Es una oposición, ¿ya? Una contra, eh, algo contrario, ¿ya? A una afirmación. Es una oposición a una idea. Eso es un contraargumento. Entonces, tú tienes que buscar en qué párrafo, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, se opone, argumenta con ideas en donde considera que la novela juvenil es algo negativo, podría ser, que es algo innecesario, que no aporta significativamente a la sociedad, que es innecesario, es simple. Entonces, quizá esos son argumentos que desfavorecen la novela juvenil. Entonces, tú tienes que buscar qué parte y marcarías la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces,
El texto que ustedes están leyendo es un texto expositivo, ¿no? Es como una especie de descripción sobre qué es la novela juvenil. Entonces, ustedes tienen que leer, ¿no? La lectura está sencilla para comprenderlo y ya ustedes responden las preguntas, ¿ya? No hay mucha complejidad en cuanto al resolver las preguntas. Pero si tuvieran, me hacen ustedes sus dudas, me la indican y yo los aclararé. 5 dice, el autor manifiesta su opinión sobre la obra, sobre la otra novela juvenil. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Fundamenta. Entonces tú tienes que, en ese caso, fundamentar la respuesta. Esto lo vas a hacer en el cuaderno, mínimo unos 4 reglones, 5 reglones, ¿ya? Y la 6 dice, la autora del texto señala que las novelas juveniles en la actualidad han permitido conquistar al público adolescente, que si antes les fue esquivo, hoy es su más apasionado consumidor. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Fundamenta tu respuesta. Es decir, si comparas de los años 50, de los años 50, 60, los jóvenes no eran tan lectores que digamos, ¿ya? Los jóvenes no, leían poco. ¿Y por qué leían poco? Por el mismo hecho de que la temática de las obras literarias no era de su interés. No trataban sobre temas que le importaba a la juventud, a los adolescentes, ¿no? Que eran temas amorosos, la rebeldía, la inconformidad, la libertad. O sea, no trataban esos conceptos directamente de los adolescentes, de los jóvenes. Entonces, ahora sí se está, en ese caso, masificando las obras literarias. Y entonces hay más adolescentes, más jóvenes que compran estas obras literarias de contenido juvenil, que es fácil, sencillo, que uno lo lee y lo lee sin ninguna dificultad y es fácil de entenderlo, ¿ya? Que a comparación de las personas adultas, ¿no? De mi edad, por ejemplo, de los 30, de los 40 años, que ya muy poco leen, ¿ya? Entonces, si hacen una encuesta de cuáles son las obras que más se están vendiendo, son las obras de temática juvenil, las obras literarias juveniles, ¿ya? Entonces, acá lo que tú tienes que hacer es escribir unos 5 reglones y fundamentar tu respuesta, ¿ya? Y acá también, el autor manifiesta su opinión sobre la otra novela juvenil. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Fundamenta también tu respuesta, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso son las indicaciones, más que nada, para que puedas desarrollar la lectura, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la lectura? Sobre la novela juvenil, ¿ya? ¿Qué hemos dicho de la novela juvenil? Ya hemos dicho que es una novela sencilla, fácil de comprender, que trata sobre temas juveniles. ¿Cuáles son los temas juveniles que le interesan a los adolescentes? Es el amor, la rebeldía, en ese caso también la libertad, ¿no? Esos temas trata las novelas juveniles, ¿ya? Hemos aprendido también de este personaje que fue el iniciador, ¿ya? De la novela juvenil, que representa bueno, en los años 50, en los años 60, ¿ya? Él fue el primero en escribir una novela juvenil y fue de un bestseller, ¿ya? A nivel mundial. Y y muchos jóvenes leyeron y dieron origen a muchas generaciones del 50 y del 60 y a tal punto una generación de la generación X, que también comenzaron a escribir obras juveniles. Pero ahora estamos frente a otra novela juvenil, ¿ya? Una nueva obra juvenil, ¿ya? Que no es básicamente la anterior a esta, ¿ya? Porque los jóvenes que ahora leer una obra de estas, por ejemplo, de El Guardián entre el Centeno, les es muy estresante, aburrido. Los jóvenes de hoy día ya tienen otro interés, ustedes lo sabrán, ¿no? Entonces, ha despertado. Entonces, eso es la novela juvenil. ¿Es bueno leer? Sí, chicos, ustedes pueden leer las novelas juveniles, no hay ningún problema, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Porque a través de eso
ustedes van a comenzar a desarrollar o a querer interesarse por otro tipo de lecturas, ¿no? Unas lecturas un poco más complicadas, más con mayor dificultad y de mayor importancia. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense.